Senado y en la Cámara de Diputados se discute la reforma constitucional al maíz transgénico promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta iniciativa busca proteger las variedades de maíz, las nativas en México, mediante la prohibición de cultivo transgénico. Y vamos a platicar con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, a quien saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lupita, y con el gusto de estar en tu programa y hablar de un producto súper básico que es el maíz. Oye, en el caso de esta reforma, ¿qué opinas y de qué manera se puede cambiar algo si realmente impacta? Porque tenemos entendido que no se siembra maíz transgénico en México. Sí, Lupita, desde luego, digo, el tema es para qué lo ponen a nivel constitucional si nunca se ha prohibido. Entonces, el tema es que la primera iniciativa que mandó recientemente la presidenta Sheinbaum era muy claro: se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado. Pero derivado a peticiones de varios grupos, entre ellos Sin Maíz No Hay Maíz, se provocó un cambio y se puso en el texto del cuarto constitucional que también el tema del maíz debe ser analizado estrictamente y evaluado. Y eso ha creado confusión porque puede crear que se puedan mantener algunas provisiones a los maíces híbridos o, en su caso, que ya se permite para el consumo humano animal el consumo de maíces de importación genéticamente modificados, y que esto pueda traer alguna medida discrecional y que ponga en riesgo nuestra relación con Estados Unidos, porque estaríamos en contra del acuerdo donde México perdió el panel en virtud de que no pudimos mostrar científicamente que el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud humana y animal. Juan Carlos, ¿cuál es la demanda de importación de maíz de nuestro país y de dónde importamos? ¿Principalmente Estados Unidos? Sí, mira, qué buena pregunta, porque ese es uno de los datos que debieran tener los amigos diputados que están votando. México, aunque es el origen del maíz, este año, el año pasado, solamente produjimos el 23 millones de toneladas, es decir, el 49.5% de lo que consumimos. El 50.5% lo trajimos de importación, principalmente el 97% de Estados Unidos, y de los 23.6 millones de toneladas que importamos, 23.3 millones fue de amarillo y 220,000 toneladas de blanco. Es decir, México desde hace más de 20 años estamos importando maíz blanco por temas logísticos y en virtud de que nunca ha estado prohibido el consumo de maíz blanco para el consumo humano. Ahora, como tú dices, tienen que fijarse muy bien en los detalles, ¿no? Porque en una de esas, como está de moda ahora la frase, nos podemos dar un tiro en el pie. Nos queríamos dar un balazo al pie cuando salió el decreto del 31 de diciembre del 2020 y afortunadamente se cambió en 2023, en febrero, que se permitía para el consumo animal, pero el tema con Estados Unidos y Canadá es que México prohibía que se utilizara maíz blanco para el consumo humano de tortilla, y eso contravenía el Tratado de Libre Comercio porque era una barrera al comercio a través de temas sanitarios. Derivado de eso vino el panel que México perdió. Lo que llama la atención es por qué para cambiar la Constitución en el artículo 4 ponemos un texto que no deja claridad qué es lo que se quiere o qué se pretende, en lugar de ser muy claro, y más en un artículo de la Constitución se requiere mucha precisión, y lo único que habría que poner era que se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional. Juan Carlos, ¿qué nos espera? ¿Cómo ves tú el futuro cercano ahora con la llegada de Trump en los mercados agrícolas, en los productos agrícolas? ¿Cómo se ven las cosas para nuestro país y qué es lo que tendríamos que estar haciendo? ¿Dónde estar atentos? Bueno, yo lo que creo, Lupita, que los productores y la agroindustria ya debieran estar hablando con sus contrapartes a donde vendemos nuestras frutas y hortalizas, a los autoservicios, a los detallistas, a los congresistas, y por otro lado hablar con las organizaciones de productores maiceras, de cerdo, de pollo, de soya, ya que la relación de México es muy complementaria.
la realidad, lo único que estamos viendo que no hay un problema comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El tema es de índole político. Nos necesitamos. Lo que debiéramos hacer más bien es cómo fortalecer la relación comercial de los tres países, ya que los tres países representan el 18% de la producción mundial y hay un índice de autosuficiencia alimentaria entre los tres del 112%. ¿Qué quiere decir? Que somos totalmente complementarios. Entonces, ahí es donde debemos trabajar para que el presidente Trump entienda que vía aranceles no va a arreglar el problema. Lo único que va a crear es un problema porque va a crear inflación a sus consumidores. Y si México aplicara una política espejo, que creo que no, también nos daríamos un balazo a pie, como tú lo señalabas hace un rato. Juan Carlos, como siempre, te agradezco que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, Lupita, por la invitación. Hasta Buenas luego. tardes.